Una noche de verano, de Ambrose Bierce. La circunstancia de estar enterrado no parecía demostrarle a Henry Armstrong que había muerto. Siempre había sido un hombre difícil de convencer. El testimonio de sus sentidos le obligaba a aceptar que estaba enterrado. Su posición, tendido sobre la espalda con las manos cruzadas sobre el estómago y sujetas con algo que él quebró con facilidad, en poco remedió su situación. El absoluto confinamiento en que yacía, la negra penumbra y el total silencio constituían un cuerpo de evidencias irrefutables que él aceptó enseguida. Pero muerto, no, solo estaba enfermo, muy enfermo. Lo agobiaba, por otra parte, la apatía normal de los inválidos, y poco le preocupaba el destino poco común que le había sido otorgado. Él no era un filósofo, apenas una persona vulgar y sencilla, dotada en tal circunstancia de una indiferencia patológica. El órgano mediante el cual podía temer consecuencias se había letargado. Así que, sin inquietarse demasiado por su futuro inmediato, se durmió y la paz descendió sobre Henry Armstrong. Pero algo pasaba allá arriba. Era una oscura noche de verano, herida por algunos relámpagos que inflamaban alguna nube que flotaba a baja altura hacia el oeste, anuncio de tormenta. Tales resplandores, trémulos y fugaces, producían una siniestra claridad a las lápidas y monumentos del cementerio y parecían hacerlos bailar. No era noche adecuada para que accidentales testigos se pasearan por el cementerio, de manera que los 3 hombres que allí estaban cavando en la tumba de Henry Armstrong se sentían razonablemente seguros. Dos de ellos eran jóvenes estudiantes de un colegio médico, situado a pocas millas de distancia. El tercero era un negro gigantesco, conocido como Jess. Durante muchos años, Jess había sido empleado del cementerio desarrollando múltiples tareas, y era su broma favorita que él conocía a todas las almas del lugar. De la naturaleza del acto que ahora efectuaba, cabe deducir que el lugar no estaba tan poblado como el registro pudiera sugerirlo. Fuera del muro, en la parte del terreno más alejada de la carretera pública, esperaba un caballo y un furgón liviano. El trabajo de excavación no ofreció dificultades. La tierra con que la tumba había sido cubierta escasas horas antes ofreció poca resistencia y no tardaron en removerla. Extraer el ataúd de su caja no resultó tan fácil, pero lo consiguieron, pues era una especialidad de Jess, que removió la capa cuidadosamente, la depositó a un lado y expuso el cuerpo con sus pantalones negros y su camisa blanca. En ese preciso instante se inflamó el aire, se produjo un trueno que estremeció la tierra y Henry Armstrong, con toda la tranquilidad, se incorporó. Huyeron los hombres despavoridos, gritando aterrorizados, cada cual en una dirección diversa. A 2 de ellos, por nada del mundo, los hubiese convencido a volver. Pero Jess era de otra manera. En la grisácea mañana, ambos estudiantes, todavía pálidos y ojerosos debido a la ansiedad, aún estremecido el pulso tumultuoso de su sangre por el terror que tal aventura les produjo, se encontraron en el colegio médico. ¿Lo viste?, exclamó uno. Sí, Dios mío,
¿Qué haremos? Se dirigieron a la parte trasera del edificio, donde vieron un caballo con un furgón liviano, sujeto a un poste cercano a la puerta de la sala de disecciones. Mecánicamente entraron a la sala. Sobre un banco, en medio de la oscuridad, estaba sentado el negro Jess. Este se incorporó sonriente, todo dientes y ojos. «Espero mi paga», afirmó. Desnudo, sobre una mesa, yacía el cuerpo de Henry Armstrong, y en su cabeza se confundían el barro y la sangre a causa de un golpe de pala. El robo de cuerpos, también conocido como profanación, consistía en desenterrar cadáveres de los cementerios para venderlos a las escuelas de medicina, donde se utilizaban para disecciones o clases de anatomía. Los que se dedicaban a esta actividad eran comúnmente llamados resurreccionistas. Antes de que se aprobara la Ley de Anatomía en 1832, en el Reino Unido solo se permitía usar los cadáveres de personas condenadas a muerte y disecadas por orden judicial para fines anatómicos. Sin embargo, esto no proporcionaba suficientes cuerpos para las escuelas de medicina y anatomía. En el siglo XIX, solo 55 personas eran ejecutadas al año. Bueno, solo entre comillas. Mientras que las escuelas necesitaban alrededor de 500 cadáveres. Ante esta escasez, se empezó a recurrir al robo de cadáveres para asegurar un suministro suficiente para el estudio de órganos y tejidos. El robo de cadáveres era considerado un delito menor, castigado con multas y prisión, pero no con la pena de muerte. La venta de cuerpos era tan rentable que muchos asumían el riesgo, especialmente porque las autoridades a menudo lo toleraban al considerarlo un mal necesario. La práctica se volvió tan común que algunos familiares vigilaban el cuerpo hasta el entierro y luego custodiaban la tumba para evitar que fuera profanada. También se utilizaron ataúdes de hierro y se protegían las tumbas con estructuras de barras de hierro conocidas como mortsafe. Aún se pueden encontrar algunos bien conservados en la iglesia de Greyfriars en Edimburgo. Uno de tantos métodos que utilizaban los ladrones de cuerpos consistía en cavar frente a una tumba reciente utilizando una pala de madera, que hacía menos ruido que una de metal. Cuando llegaban al ataúd, las tumbas en Londres eran poco profundas, lo rompían, ataban una cuerda alrededor del cadáver y lo sacaban tirando. Otra técnica consistía en retirar una sección de césped a unos 5 o 6 metros de la tumba y cavar un túnel desde allí hasta el ataúd. El cadáver era extraído a través del túnel y luego el césped se volvía a colocar en su lugar, de manera que los familiares que vigilaban las tumbas no notaban nada fuera de lo común. Por lo visto, en su momento se encontraron muchos ataúdes vacíos, lo cual prueba que en esa época el robo de cuerpos era una práctica frecuente. Esta actividad también fue común en otras partes del Imperio Británico, como Canadá, donde las prácticas religiosas y la falta de métodos de conservación dificultaban que los estudiantes de medicina tuvieran un suministro constante de cuerpos frescos. En muchos casos, estos estudiantes se veían obligados a recurrir al robo de cadáveres para continuar con sus estudios, un poco como hemos visto en esta historia.
El robo de cuerpos también se practicaba en Estados Unidos durante la época de Ambrose Bierce, que vivió entre 1842 y 1914. En el siglo XIX, al igual que en el Reino Unido, las escuelas de medicina se enfrentaban a la escasez de cadáveres para disección, lo que llevó a muchos a recurrir al robo de cuerpos. Esta práctica era común en ciudades como Nueva York, Filadelfia y Baltimore, donde las escuelas de medicina estaban en auge. Los resurreccionistas desenterraban cadáveres de los cementerios, especialmente de las tumbas recientes y de personas sin recursos, cuyos entierros eran menos vigilados. Al igual que en el Reino Unido, el robo de cuerpos en Estados Unidos era un delito menor, lo que hacía que los riesgos asociados fueran menores en comparación con los beneficios económicos. Al final, las familias comenzaron a tomar medidas para proteger las tumbas, como el uso de ataúdes reforzados o la contratación de guardias. Uno de los casos más famosos en Estados Unidos fue el de los resurreccionistas de Nueva York, a finales del siglo XIX, quienes desenterraban cadáveres en el cementerio de Pottersfield para venderlos a las escuelas de medicina de la ciudad. Curiosamente, hoy día en España, no sé si pasa en otros países, hay tantos cuerpos en las facultades de medicina que en algunos casos ya no saben qué hacer con ellos. Cómo cambian los tiempos. Y mira, hablando de cuerpos de la facultad de medicina, me acuerdo que cuando fui a hacer la selectividad fue precisamente en la facultad de medicina y había algunos que entre examen y examen se iban a ver a los muertos. Recuerdo que había uno un poco chulillo, el típico bravucón de la clase, que lo vimos todo pálido y nos confirmó con cara de circunstancias haber ido a verlos. La verdad es que el pobre chico se le veía un poco perjudicado. Que conste que yo no fui, ni mis compañeras y amigas de clase tampoco, que bastantes nervios teníamos con la dichosa selectividad como para encima traumatizarnos con cosas así. Pero eso de ver muertos también tiene una historia interesante con la morgue de París, que escritores como Dickens y Victor Hugo visitaron un poco para dar rienda suelta a su morbillo más oscuro, pero eso será en otra ocasión. Y bueno, ya hemos visto que a Ambrose Bierce le encanta el uso de la ironía, como hemos visto en este cuento, la sátira y el humor negro. En muchas de sus obras, Bierce empleaba un estilo mordaz y cínico para criticar la sociedad, la política y la naturaleza humana. Su perspectiva sombría de la vida, influenciada por experiencias de la Guerra Civil estadounidense y su desilusión con la humanidad, se reflejaba en su escritura. Uno de sus trabajos más célebres que ejemplifica el uso de la ironía y la sátira es El Diccionario del Diablo, una obra en la que redefine palabras comunes de manera sarcástica, revelando a menudo una visión pesimista o crítica de la sociedad y sus valores. Por ejemplo, define la palabra amor como una locura temporal curable por el matrimonio, o su definición de guerra era una manera de ajustar las diferencias entre naciones sobre el tamaño de sus ejércitos. Bierce también utilizó la ironía en sus relatos de terror y cuentos cortos, donde las historias a menudo tomaban giros inesperados que subvertían las expectativas del lector. Su narrativa no solo buscaba asustar, sino también hacer reflexionar sobre la crueldad, la futilidad de la vida y la indiferencia del destino. Y lo hace con su sentido del humor tan particular que provoca una especie de risa amarga. Por si os interesa este autor, tenemos otros relatos como La alucinación de Stanley Fleming y El desconocido, y seguramente tendremos más en el futuro.
También tenemos otros relatos sobre cementerios en el que ampliamos el tema de los resurreccionistas, como el caso de William Burke y William Hare, que fueron los ladrones de cuerpos de Edimburgo, que al final resultaron simplemente ser asesinos y nada más. Pues lo dicho, tenemos más relatos de Ambrose Bierce. Recomiendo echarle un vistazo al canal, que aquí hay un poquito de todo, incluidos Edgar Allan Poe, Lovecraft, Stephen King, entre otros, incluyendo curiosidades y biografías de los autores más variopintos. Si te ha gustado este programa, no te olvides de regalarme un like. Suscríbete, dale a la campanita para que sepa si estáis vivos en vuestros sepulcros. Manifestaos, no hagáis como el hombre de la historia que se queda calladito en su tumba y luego le pasa lo que le pasa. Recomienda este canal a alguien que esté tan loco como vosotros, o si eso lo recomendáis para que se vuelva loco directamente, y así no tendrá más remedio que unirse a las hordas de las criaturas oscuras preparadas para invadir el orbe. Cuantos más seamos, más temblaremos. Si realmente te ha gustado tanto que has entrado en un éxtasis místico al escucharme, puedes regalarme un doblón de oro, aunque de plata ya me va bien, en el Supergracias de YouTube, aunque me conformo con un cafetito mañanero, la verdad. Y eso ya desde cualquier plataforma donde me escuchéis o veáis, que os lo pongo en la descripción. A cambio os daré un mordisco beso en las canillas y una dedicatoria en el próximo audio como mi minion predilecto. Y ya nada más por hoy. Me voy a echar un ratito, una siestecita aquí en el ataúd, pero antes os voy a desear muy buenas noches, mis queridas criaturas oscuras.